Buenas, en el día de hoy vamos a tratar lo que es el tema de combustible. Recuerde que en la clase pasada, la sección pasada, hablamos del sistema de alimentación. Y en ese sistema de alimentación, el primer elemento que interviene en ese sistema es el combustible. I hate you, I love you, hate that I love you, don't want to, but I can't put nobody else above you. Primero que todo, hablemos de qué es un combustible. ¿Qué es un combustible? Un combustible es una mezcla química de un carburante más un oxígeno. Todo el mundo conoce el oxígeno, ¿no es cierto? Es el que hay en el medio ambiente, pero mucha gente no conoce qué es un carburante. ¿Qué es un carburante? Un carburante es la descomposición de elementos de las capas terrestres, como son ¿qué? Los fósiles, ¿cierto? Como son las cortezas de los árboles. Entonces ellas se van degradando y van formando una veta en las capas terrestres de la Tierra, llamadas ¿qué? Petróleo crudo. Petróleo crudo. Pero ese crudo, así, a nosotros no nos sirve de nada. No nos sirve de nada el crudo así. Él tiene que ser, ¿qué? Destilado. ¿Qué es destilar? Es realizarle un proceso, ¿no es cierto? Una destilación es que el crudo entra donde se aprovechan y se sacan todos los componentes que él puede dar. ¿Cómo son qué? Como es. Entonces el crudo entra a una refinería. En nuestro país esa refinería se llama Ecopetrol, que es la encargada de procesar el crudo que sacan acá en nuestro país. Entonces ese crudo lo que se le hace es que se lleva a la refinería. Una refinería es simplemente usted tener una caldera o un horno donde se aplica o se echa por barriles de crudo. Y ese horno tiene varias compuertas. Esas compuertas son, por ejemplo, la compuerta de ¿qué? Vamos a decir ACPM. Vamos a decir gasoil, ¿no es cierto? Gasoil. Vamos a decir acá aceites. Y así, ¿no es cierto? Entonces, esta refinería llega y tiene acá un manómetro, el cual, vamos a decir, que van a sacar el componente para la CPM. Entonces vamos a decir que tienen que poner a ebullir el crudo. Lo tienen que poner a ebullir aproximadamente a 400 grados centígrados. Entonces ponen a ebullir el crudo a 400 grados centígrados y lo que sale por acá de resto estas compuertas están cerradas. Solamente se abre esta compuerta y entonces lo que sale ahí es el componente o la base para el ACPM. Así lo hacen también con el gasoil. Llegan y vamos a decir, tienen que poner a ebullir a 800 grados centígrados el crudo. Lo ponen a ebullir, se abre la compuerta del gasoil y todo lo que entra acá será el componente para el gasoil. Y así sucesivamente. Del crudo, del petróleo crudo no se pierde absolutamente nada. Ni siquiera los residuos que quedan acá, porque eso se utiliza para hacer suelas de zapatos, de calzado, para hacer llantas, para hacer el asfalto con el que pavimentan las vías, entre otros. Entonces del crudo no se pierde absolutamente nada. Para poder entender este tema tenemos que clasificar los combustibles. Recuerda que estamos hablando de un motor de combustión interna. Entonces, vamos a clasificar los combustibles. Los combustibles se clasifican de la siguiente forma. Combustibles se clasifican así, en A, C, P,
M, que significa aceite aceite combustible para motores. Dos, gasoil. Ese gasoil se clasifica en dos, en extra, que también se llama premium, o corriente, que recibe el nombre de plus. Tenemos GLP, que significa gas licuado de petróleo. Tenemos así GNV, que significa gas natural vehicular. Tenemos así electricidad, eléctricos. Que manejan corriente eléctrica. Y metanol, que también se conoce con el nombre de gasolina blanca, que es la gasolina para motores aéreos, o sea, motores que son ¿qué? Motores que son ¿qué? Si son aéreos, son motores ¿qué? Motores ¿qué? Motores aéreos. Entonces son motores que ya no son de combustión interna, sino que son motores que manejan el nombre de motores radiales. Listo. Ahí está la clasificación del combustible. Ahora, ¿cuál nos compete a nosotros? A nosotros nos compete a ACPM, aunque hay motocicletas que ya trabajan con ACPM, ¿no es cierto?, con diésel, pero en nuestro país todavía no. O si hay algunos motocarros, o en fin, pero normalmente a nosotros nos compete es hablar de este, que es el ¿qué? El gasoil. Gasoil, que es la palabra técnica, vulgarmente gasolina, ¿no es cierto? Eso es lo que nos compete hablar en el día de hoy. Entonces vamos a hablar del gasoil, ¿cierto? Borramos acá, vamos a hablar del gasoil. Entonces surge la primera pregunta que se hacen ustedes, estimados seguidores de mi canal, y es, ¿qué combustible le aplico o le introduzco al tanque de mi motocicleta? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque existen personas que les gusta cuidar mucho la motocicleta, entonces dicen, yo le voy a introducir extra. Habrán otros que no tienen la forma, o en fin, y dirán, por economía, yo voy a utilizar en mi motor corriente. Resulta y sucede, mis estimados, que eso no depende de nosotros, ni podemos tanquear por capricho de nosotros. Para eso hay unas normas, y es, primero que todo, miremos cuál es la diferencia que hay entre la extra y la corriente. Entre la extra y la corriente, la diferencia que hay es el grado de octanaje. ¿Qué es el octanaje? Octanaje del combustible.
El octanaje es el poder calorífico que tiene un combustible para poder realizar una detonación. Ese es el poder calorífico. En palabras más, palabras menos, el poder calorífico es la cantidad de plomo que tiene un combustible. Entonces, resulta que la gasolina o gasoil extra tiene un mayor porcentaje de plomo que la corriente. Entonces, usted no me puede ir a tanquear la motocicleta con extra o con corriente a criterio suyo. No, señor. Para eso usted tiene que coger el manual del propietario. Este librito es el manual del propietario, toda motocicleta lo tiene. Si usted compra una motocicleta de segunda, el propietario que la vendió se lo debe de dar. Si no, usted baja esto de internet, si no en una empresa donde en un almacén de venta de motos, los tienen, te lo regalan. Entonces vas y miras lo que es la relación de compresión. Relación de compresión. ¿Qué vamos a colocar acá? Relación de compresión. Y eso está ligado al combustible, si tenés que utilizar corriente o extra. ¿Cómo así? Sí. La relación de compresión para las motos empieza entre 5.5 a 1 y va hasta 9.8 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son 5.5 partículas de aire por una partícula de combustible, hasta 9.8 partículas de aire por una partícula de combustible. Serán motocicletas para combustible corriente. Si la motocicleta tiene de 9.9 a 1 hasta 14.5 a 1, será una motocicleta de combustible extra. No corriente, sino extra. Entonces, este será de combustible extra. Y este será de combustible corriente. Esa es la diferencia que hay. Entonces, no falta el seguidor de mi página que se pregunta: yo voy a introducirle 50 y 50. Resulta, mi estimado suscriptor, que usted eso no lo puede hacer. ¿Por qué no? Porque usted va a formar un ataque químico. ¿Por qué va a formar un ataque químico? Porque como todos tienen diferente grado de octanaje, entonces eso se va a ver reflejado en que la motocicleta va a sufrir por un ataque químico. Entonces usted va a crear un ataque químico al interior de la motocicleta. ¿Qué perjuicios realiza usted involuntariamente en la motocicleta si no lleva esta recomendación? Es la siguiente: si yo tengo una motocicleta que es de gasolina o de gasoil corriente y lo tanqueo con gasoil o gasolina extra, entonces voy a elevar la temperatura de funcionamiento de ese motor. Entonces, si yo elevo la temperatura de funcionamiento del motor, voy a tener un desgaste prematuro. Ahora, viceversa, si la moto es de corriente extra y tanqueo con corriente, entonces la motocicleta va a trabajar, va a perder una velocidad, o sea, una velocidad de fuerza. O sea que la moto va a ser más que, va a tener menos rendimiento. Y eso también se va a ver reflejado en que va a haber desgastes prematuros en el motor. Entonces, en cualquiera de los tres casos es malo. Si utilizas el combustible, que no es, o si haces una mezcla de las dos. No. Para eso existe entonces la relación de compresión, donde usted va a determinar entonces con qué combustible es que trabaja su motocicleta. Eso no es por capricho de nadie. Bueno, para continuar con este tema, entonces, la gente me pregunta, los seguidores me preguntan y me hacen preguntas como: profe, yo puedo tanquear en cualquier bomba.
Entonces yo le digo, vea hombre, usted puede tanquear en cualquier bomba, pero de la misma marca. Yo no voy a hacerle aquí propaganda a ninguna empresa de combustible, pero sí te voy a hacer la comparación de por qué no puedes tanquear en cualquier bomba, sino que debes de llevar una línea. ¿Cómo así? Me explico. Si vos llegas y empezás a tanquear tu moto en Terpel, entonces sigas siempre tanqueando en la misma Terpel. No en la misma bomba, sino en cualquier bomba, pero que sea Terpel. Si usted va a utilizar combustible de eso, entonces siga tanqueando en cualquier bomba que sea de eso. Igual, si es Eus o si es Texaco, la que usted prefiera. ¿Por qué? Porque le voy a decir por qué. Resulta y sucede que el combustible es un componente que le vende Ecopetrol a las empresas productoras de combustible. Vamos a hacer la comparación aquí. Eso versus Terpel. Listo. Resulta y sucede que el combustible, a usted le llega el combustible, la base del combustible a su empresa. Y usted tiene un departamento de químicos. Lo debe tener, eso lo debe tener Terpel. Y ese departamento de químicos tiene que implementarle a la base del combustible un paquete de aditivos. ¿Qué es un paquete de aditivos? Es un paquete de químicos que tiene que llevar el combustible para poder que él funcione bien. ¿Qué son ese paquete de aditivos? El combustible tiene que tener antioxidante, antidetergente, antiespumante, anticolorante, mejorador de octanaje, anticongelante, antiolorante. Esto lo tiene que tener todos los combustibles. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que tener un antioxidante? Para que las partes internas del motor con el funcionamiento no se corroan. ¿Para qué tiene que tener un antidetergente? Pues para evitar ser vulnerado por otros agentes químicos. ¿Para qué tiene que tener un antiespumante? Para que en el combustible, cuando está almacenado, no se creen partículas de aire, porque si se crean partículas de aire, entonces se da el fenómeno de cavitación. ¿Qué es el fenómeno de cavitación? El fenómeno de cavitación es que empiezan las burbujas a explotar en el interior del motor y entonces empieza a haber un desmoronamiento del material internamente. Anticolorante, hombre, para que se vea bonito. Mejorador de octanaje, para que mantenga el plomo vivo, o sea, para que el plomo no se pase, porque el combustible también se pasa, y si el combustible se pasa, se pierde el plomo, y si se pierde el plomo, no puede haber una explosión al interior del motor. Anticongelante, para evitar por el frío que el combustible se congele o se vuelva en brumos. Antiolorante, para que huela bueno, ¿no es cierto? Entonces, esto, paquete de aditivos, lo tiene que tener tanto eso como Terpel. ¿Y quién vigila eso? Eso lo vigila lo que es la SAE y la API. ¿Y qué es SAE y qué es API? SAE significa Asociación de Ingenieros Americanos y API significa Asociación de Ingenieros del Petróleo. Ellos son los entes a nivel mundial encargados de ¿qué? De regir, de controlar que los combustibles tengan este paquete de aditivos y que se cumplan en porcentajes. Por decir algo, en antioxidantes 0.05, antidetergente 0.03, antiespumante 0.01, anticolorante 0.02, mejorador de octanaje 0.08,
0.8, anticoagulante 0.03, antiolorante 0.01. Vamos a decir que son los valores. Terpel también tiene que tener estos mismos valores, pero en lo que SAE y API no se puede meter es en eso que fórmula química utiliza para llegar a esto, o Terpel qué fórmula química utiliza para llegar a esto. Vamos a decir así, vamos a decir que eso, la fórmula del antioxidante es H a la 2 menos N más N elevado a la potencia 1, listo. Esta es la fórmula de eso. Vamos a decir que la fórmula de Terpel es K menos 2H a la 1. ¿Qué diferencia hay entre esas dos? ¿Qué comparación hay entre las dos fórmulas? Similitud, ninguna. Todas son totalmente diferentes, todas dos. Entonces, por eso es que usted no puede combinar los combustibles, porque entonces internamente vas a crear un ataque químico. ¿Entendido? Bueno, otra de las preguntas que se hacen mis seguidores es, profe, si es verdad que es bueno tanquear que es malo tanquear en el día. Yo le digo, vea hombre, no es que sea malo, sino que usted lo que está haciendo cuando tanquea en el día es regalando la platica. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que usted se va y tanquea en el día en una bomba y entonces usted mira que usted ve la gente como lluviosa. ¿Qué es eso? Que cuando usted está introduciendo 1.000 pesos de combustible al interior del tanque se están evaporando 100 pesos. Entonces acá en nuestro país nosotros pagamos un precio muy alto por el combustible y adicional a eso vos lo estás regalando cuando tanqueas en el día. Por eso es bueno tanquear en la mañana o en la noche. ¿Por qué? Porque está la fresca, entonces el combustible no se va a evaporar. Ahora, ojo con esto que muchos seguidores lo hacen, o uno mira en las vías, en las calles, mucha gente haciendo lo mismo, y es, van y tanquean con 2.000 pesos o con 5.000 pesos. No, muchachos, no, señores seguidores, no hagan eso. ¿Por qué? Porque usted está gastando más plata que otra persona que tanquea full su motocicleta. Haga el ensayo. Si usted tanquea ya 2.000, va a tanquear ya 2.000 toda la semana, que son 14.000 pesos. Luego va y tanquea con esos 14.000 pesos de una, o llena el tanque, para que mire que el combustible le va a durar más. ¿Por qué? La razón natural lo dice. El combustible tiende a evaporarse. Entonces, ¿qué pasa? Como encuentra en el tanque mayor espacio, entonces forma más gases para evacuarse, para poderse evaporar, ¿no es cierto? Entonces usted gasta más combustible. Lo otro, muchachos, para terminar este tema es, cuando vayan a dejar por ahí las motocicletas, déjenla en una parte fresca. ¿Por qué? Porque el calor, las temperaturas, y ahora en nuestro país, con esas temperaturas que tenemos, que están variando tanto, entonces hay temperaturas muy elevadas, de 32, 34 grados estamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso calienta la lámina del tanque, y al calentar la lámina del tanque, el combustible se calienta y se evapora, y entonces usted dejó su motocicleta estacionada, y su motocicleta ya estacionada está consumiendo combustible, para que ponga mucho cuidado con eso. Bueno, señores, eso fue todo por hoy en la clase de combustibles. Nos vemos en la próxima sección, donde veremos tanques de la motocicleta, el tanque de la motocicleta. Bueno, señores, chao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.